cuando decimos enseñanza de geociencia, paremos un poquito. ¿Qué queremos decir? Queremos decir lo que los geólogos entienden por geociencias, que es el conjunto de las propias disciplinas que históricamente se fueron desarrollando en la evolución de los conocimientos geológicos y que, como toda disciplina y con su trabajo analítico, se van especializando y apareciendo nuevas disciplinas, nuevos aspectos. Entonces van, cada cosa para que tenga sentido va teniendo su propia denominación y allí están. Pero para los educadores, ¿qué es las geociencias? ¿Qué son las geociencias? Pero yo diría que de todas esas disciplinas geológicas, la que más interesa en lo que, pensando en los futuros ciudadanos, pensando en la educación primaria y secundaria, son los aspectos geológicos históricos. Los otros aspectos ya son más orientados hacia la formación de geólogos puros y duros, y bueno, eso, digamos, no es que no sea importante, pero para la formación de ciudadanos debería estar en un segundo plano. Pero algo más sobre estas geociencias, porque en realidad la climatología y la meteorología y la astronomía son campos donde la metodología y demás perfectamente podrían ser enseñados por los físicos. Y la geografía física, aspectos de la minería, que también se ven algo en la parte de geociencias de la geología, pero esto podría ser trabajado y es trabajado desde la geografía. Y se puede interactuar entre todos ellos. Digo esto porque en esta cuestión de los diseños curriculares y dónde van los contenidos que están en los diseños curriculares, hay libertad, tanto en las instituciones primarias como secundarias, como en el propio aula. O sea, ustedes tienen autoridad suficiente como para armar sus propios programas y ver dónde colocan y cómo organizan cada cosa. Uno de los problemas graves de hablar de enseñanza de las geociencias es preguntarse enseñanza, ¿de qué geociencia hablamos? Es la primera cuestión. Y ahora, de esa geociencia, ¿cuál es la didáctica de esa geociencia? Pensando en los ciudadanos, porque la didáctica de la astronomía, bueno, los astrónomos podrán decir lo suyo, de la climatología lo suyo, y la geología nosotros podemos decir algo de lo nuestro. Pero si hacemos un análisis en conjunto, hablar de didáctica de las geociencias es medio complicado, por no decir un tanto absurdo. Porque la astronomía, los métodos que desarrolla, los marcos teóricos, cuáles son las técnicas, las formas de razonamiento, no son los mismos de la astronomía, de la climatología y tampoco de la geología. La geología, insistimos, es una ciencia histórica, como decíamos antes, entonces lo que utiliza fundamentalmente son métodos históricos e interpretativos. Y en geología, a pesar de que se pueden hacer algunas experiencias, en realidad son modelos análogos, pero lo más rico, y para entender el funcionamiento de la naturaleza, lo que hay que es poner el cuerpo en el terreno y ver qué es lo que hay en el terreno y poder interpretar las marcas que hay en el terreno. Entonces tiene sus marcos propios ayudados por los aportes de la química, de la física, biología y de la astronomía también. Y en esa metodología histórica, los documentos, los registros que analiza son los registros del pasado y son las rocas. Entonces las rocas, en este nuevo enfoque, en este paradigma, adquieren un sentido diferente. Y metodológicamente el razonamiento deductivo, inductivo, típico de las ciencias, nosotros además agregamos otro tipo de razonamiento que no sé si ustedes lo han sentido hablar alguna vez, de razonamiento abductivo, de la abducción. En Argentina tenemos un círculo vicioso, o lo hemos intentado caracterizar así, la problemática de la enseñanza de las geociencias, en la distorsión, en la confusión epistemológica, y todo eso como que hace que se oculta la geología como parte de las ciencias naturales, y por eso decimos que es un error político y epistemológico. Y provoca la ausencia de la geología en el secundario, excepto algo en la orientación ciencias naturales, la orientación medio ambiente, la orientación agro y negocios. Hay algo, pero en un sentido analítico experimental, no en un sentido histórico. Entonces, como esto está prácticamente ausente en la formación de los que ahora son funcionarios educativos, políticos, etcétera, etcétera, y han tenido esta formación distorsionada y confusa, están tomando decisiones distorsionadas
y decisiones confusas. Entonces, no se percibe la formación, la necesidad de formación y capacitación de profesores de geología. Si ustedes miran la grilla o las ofertas de capacitación en el país, díganme cuántas capacitaciones encuentran en geología. Bueno, esto porque los geólogos son parte del problema. Y yo soy geólogo o somos parte del problema, pero no hemos sabido encontrar las vías para que los geólogos seamos parte de las soluciones. Yo estoy intentándolo con este curso y con otras cosas que he hecho, pero es difícil. Entonces, eso desalienta el desarrollo de un colectivo profesional que investigue la didáctica de la geología. Ustedes van a ver que hay reuniones y congresos donde se habla de la didáctica de la física, de la biología, de la geografía, de la química, pero de la geología, ¿han escuchado? Hay muy pocas cosas y cuando se dan ocurre en los congresos geológicos donde hablan son las didácticas de la geología en el nivel universitario, pero no en el sistema preuniversitario. Entonces decimos que nos falta fuerza para revertir ese error y esa fuerza que falta creemos que se tiene que construir, creemos que hay que desarrollar un campo disciplinar y yo estoy proponiendo que ese campo se llame Geología aplicada a la educación. Hay un nombre raro para que llame la atención, pero la idea de poner un nombre raro o diferente es cuando tenemos problemas o cuando queremos señalar cosas o cuando queremos que se reconozca o discutir sobre un problema, tenemos que nombrarlo. Y el problema que yo quisiera nombrar es que tenemos una ausencia y tenemos problemas en la didáctica de la geología. No tenemos equipos de investigación que trabajen en la didáctica de la geología. Entonces, lo que estoy proponiendo, sobre todo para los ámbitos académicos e investigativos, es desarrollar esta disciplina que llamo geolodáctica, que básicamente se compone de una contracción entre estas dos denominaciones, pero viene a cuento esta propuesta porque hay otra denominación, que no sé si ustedes la han escuchado, que es la geodidáctica, que inclusive yo mismo la he utilizado mal y me he autocriticado, porque esa geodidáctica está esencialmente epistemológicamente asociada a la geografía. Entonces estamos cuestionando que la didáctica de las ciencias sociales no es aplicable a la geología. Es un error didáctico basado en una confusión epistemológica. Entonces, si queremos cambiar eso, tenemos que ponerle un nombre distinto. Pero más que el nombre, tenemos que actuar y pensar y trabajar en forma distinta. Fíjense, en una búsqueda del Google, si quieren, ustedes hagan el ejercicio, pongan geodidáctica más geografía, y a mí me pareció 13.000 menciones. Geodidáctica y geología, 600. Fíjense, son 20 veces más, con lo que quiero decir y reconocer, miren, la geodidáctica es el campo de estudio de las ciencias sociales. No nos metamos, no querramos robarles una metodología, un nombre. Si necesitamos algo, hagamos nuestra propia construcción de investigación. Entonces, si usamos geodidáctica para la enseñanza de la geología, vamos mal. Así que no nos conviene y por eso nos conviene la geodáctica. Y para profundizar un poco el por qué ese nombre podría ayudar a construir una didáctica diferente, porque hablar de didáctica de las geociencias no sirve. Es engañoso, es ambiguo, porque se refiere a distintos campos científicos, porque en la geodáctica lo que importa no es la cuestión analítica, sino privilegiar los contenidos en contexto y con sentido histórico. Evitar el mimetismo con las ciencias experimentales y sociales e incorporar a la geología, a la historia del paisaje geológico natal. Los contenidos. Para los ciudadanos, la comprensión de la historia geológica les permitiría explicar la distribución de recursos y amenazas, reconocer que en cada cambio de paisaje genera efectos positivos y negativos, y no quedarse con que con lo que se nos vende, las intervenciones y las obras, que todo va a ser fantástico, todo va a ser en beneficio de la sociedad, de la comunidad, cuando esos beneficios son reales,
pero se están ocultando los aspectos negativos. Y esos aspectos negativos deberían estar muchas veces en las audiencias públicas, que ya la vamos a mencionar. Y además, porque los recursos naturales y los riesgos y las amenazas que tiene y que ocurren en un determinado contexto, forman parte de la cultura de ese contexto, forman parte de la identidad de los ciudadanos, de los pobladores de ese lugar. No es lo mismo la cultura y las actividades de pueblos que viven en la sierra, los que viven en la llanura, los que viven a orillas del mar, los que viven en los lagos como acá en Desaguadero, son distintos y eso está condicionado por aspectos geológicos. Y el para qué es básicamente para que los ciudadanos puedan ejercer su responsabilidad social y política, conocer y amar su territorio, sus bondades y sus amenazas, valorar la participación en la vida, especialmente en las audiencias públicas. Entonces, para ir finalizando, así como en la lengua o en la educación, la alfabetización es leer los textos para entender el mundo en el que se vive, en la geología también la propuesta es desarrollar la capacidad de leer los textos, pero textos que están en las rocas, para conocer básicamente qué, los materiales que tenemos bajo nuestros pies, el cómo, por ejemplo, los procesos geológicos generadores de esos materiales, el dónde, el contexto, el ambiente, dónde se formaron esos materiales, el cuándo, los momentos, las fechas, el orden cronológico en que se formaron esos materiales, el por qué, los disparadores de los cambios, las transformaciones. O sea, son todas preguntas que uno se hace de modo socrático cuando quiere profundizar el conocimiento científico alrededor de alguna cuestión. Entonces, la geología puede ser tomada como lo que llamamos la semiótica de la naturaleza. ¿Por qué la semiótica? Porque de alguna manera las marcas que están en las rocas son los textos que nos permiten leer e interpretar lo que ha ocurrido en el pasado.